Cordial saludo. En este video estaré explicando el laboratorio virtual 1. Los integrantes del grupo son Tania Alejandra Villalba, Giovanni José Barraza y mi persona Gabriela Gutiérrez Granados. En resumen, este laboratorio tiene como objetivo central investigar la carga por fricción, interacciones de carga y polarización con la simulación PET. La metodología de este laboratorio se trata de frotar un globo contra un suéter y observando las interacciones y la adhesión a una pared neutra. Los objetivos específicos son los siguientes: cuantificar la transferencia de carga por fricción entre el globo y el suéter, determinando el signo de carga adquirida por cada material y verificando el principio de conservación de la carga eléctrica. El segundo, verificar experimentalmente la ley de cargas mediante la observación cualitativa de las fuerzas de atracción y repulsión entre dos globos cargados y entre el globo y el suéter. El tercero es comprobar el fenómeno de polarización en un dieléctrico neutro, analizando la interacción de atracción electrostática inducida por la proximidad de un globo cargado. La electrostática es la rama de la física que estudia los fenómenos asociados a las cargas eléctricas en reposo. Sus principios fundamentales para el entendimiento del electromagnetismo rigen comportamientos cotidianos desde la descarga que se siente al tocar un pomo de una puerta en un día seco hasta la adhesión de un globo al frotarlo con el cabello. Como marco teórico, explicaremos lo que es la carga eléctrica y su conservación. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia, cuantificada y conservada. La unidad elemental de la carga es el electrón. Un objeto está cargado negativamente si tiene un exceso de electrones y positivamente si tiene déficit de ellos. Conductores y aislantes. Los materiales se clasifican según su capacidad para permitir el movimiento de cargas. Están los conductores, que son los que poseen la carga, que se mueven con facilidad en respuesta a un campo eléctrico. Los aislantes, sus electrones están fuertemente unidos a sus átomos y no pueden moverse libremente. Los métodos de carga electrostática: esta carga por fricción, que ocurre cuando dos materiales diferentes se frotan entre sí, estableciendo un contacto íntimo. La carga por inducción es el proceso de redistribución de carga en un material sin transferencia neta hacia o desde él. La ley de Coulomb es la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales en reposo. Es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. El procedimiento de este laboratorio es realizar la descripción de la simulación con cada uno de los botones que se tienen en el simulador PET. Describir lo que se observa al frotar el globo con el suéter, identificar qué parámetros o variables necesita medir para analizar el fenómeno físico y proponer un experimento que permita producir el fenómeno físico. Antes de aquí en esta diapositiva podemos observar las cargas antes y después de frotar el globo con la camisa. Le daremos respuesta a las preguntas planteadas en el informe. La primera: las cargas que se pueden mover son los electrones, ya que la movilidad de la carga es una propiedad fundamental que distingue a los materiales. Los protones, cargas positivas, se encuentran confinados en el núcleo atómico y no son transferibles en interacciones electrostáticas comunes. Por el contrario, los electrones son de valencia, pueden ser arrancados de sus átomos con relativa facilidad. Frotar el globo contra el suéter ¿qué hace con los electrones del suéter?
Frotar el globo contra el suéter transfiere electrones desde el suéter hacia el globo. Esto se explica por el efecto triboeléctrico. Diferentes materiales ocupan posiciones distintas en la serie triboeléctrica, una clasificación que describe su tendencia a ganar o perder electrones durante el contacto. Tercero, el material del globo es un aislante o un conductor. El material del globo es un aislante eléctrico. La clave de la electricidad estática es la capacidad de un material para retener carga en una región localizada, impidiendo su flujo. Los conductores, como los metales, permiten el movimiento libre de electrones, lo que haría que cualquier carga adquirida se distribuya instantáneamente o se disipara a tierra al tocarlo. El hecho de que el globo mantenga su carga después de ser frotado y que ésta no se neutralice de inmediato al ser sostenido es una propiedad característica de los materiales aislantes como el caucho, el vidrio o los plásticos. 4. ¿Tiene alguna carga extra el globo y de qué tipo será? El globo tiene una carga extra y es de tipo negativo. De acuerdo con el principio de conservación de la carga eléctrica, la carga no se crea ni se destruye, solo se distribuye. Los datos de la tabla muestran que el número de cargas negativas, los electrones, en el globo aumentó de 4 a 11, indicando una ganancia neta de 7 electrones. Este exceso de partículas con cargas negativas constituye la carga extra. 5. ¿Cuál es el tipo de carga del globo? El tipo de carga del globo es negativa. La carga neta de un objeto está determinada por el desequilibrio entre cargas positivas y negativas. Un exceso de electrones resulta directamente en una carga neta negativa. Los datos experimentales son inequívocos. 11 cargas negativas frente a 4 positivas confirman que la carga neta del globo es negativa. ¿De qué tipo de carga le falta al suéter? Al suéter le faltan electrones. Por conservación de la carga, los 7 electrones ganados por el globo deben haber sido perdidos por el suéter. Los datos lo corroboran. El número de cargas negativas en el suéter disminuyó de 57 a 50, una pérdida neta de 7 electrones. El número de cargas positivas se mantuvo constante. ¿Cuál es, por lo tanto, la carga del suéter? La carga del suéter viene siendo positiva, ya que al perder electrones el suéter queda con un exceso de cargas positivas. La magnitud de la carga neta positiva es exactamente igual a la magnitud de carga negativa del globo. Como conclusión, este experimento permitió verificar la transferencia de cargas por fricción y comprobar que esta ocurre efectivamente entre el suéter y el globo. Se evidenció que el globo ganó electrones adquiriendo una carga negativa, mientras el suéter los perdió, quedando cargado positivamente. Este resultado nos valida la práctica del principio de conservación de carga eléctrica dentro de un sistema aislado. De esta manera se confirmó también la ley de cargas al observar la repulsión entre dos globos con carga negativa y la atracción entre el globo cargado y el suéter cargado positivamente. Por otra parte, se comprobó el fenómeno de polarización al observar cómo el globo cargado se adhirió a la pared neutra, explicándose a partir de la reorganización de cargas en el material aislante de la pared, lo que generó regiones con cargas opuestas que permitieron la atracción. Buenos días, mi grupo está conformado por mí, Tania Villalba López, por Giovanni Barraza y Gabriela Gutiérrez. El día de hoy les voy a hablar sobre la ley de Coulomb y un laboratorio virtual que realizamos para comprenderla mejor. Bueno, la electricidad es la rama de la física que estudia las interacciones entre cargas eléctricas en reposo. En 1785, el científico Charles Agustín de Coulomb formuló una ley fundamental que describe
¿Cómo estas cargas se atraen o se repelen? Es importante entender esta ley porque nos ayuda a explicar fenómenos naturales como los rayos y también el funcionamiento de tecnologías modernas como las pantallas táctiles o incluso las estructuras de los átomos. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas depende de dos factores. Primero, de la magnitud de las cargas, es decir, qué tan grandes son. Segundo, de la distancia que las separa. La fórmula es F igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 dividido entre R al cuadrado. Esto significa que la fuerza aumenta cuando las cargas son grandes y disminuye cuando las alejamos. Si las cargas tienen el mismo signo, la fuerza es de repulsión y si son del signo opuesto, la fuerza es de atracción. Objetivos del laboratorio. El propósito del laboratorio virtual fue comprender la ley de Coulomb, observar las diferencias que hay entre la atracción y la repulsión y comparar los resultados de simulación, lo que dice la teoría. Conceptos clave del modelo teórico. Carga eléctrica, propiedad fundamental de la materia que puede ser positiva o negativa. Ley de Coulomb describe la fuerza entre cargas puntuales, atractivas si son opuestas, repulsivas si son iguales. Constante de Coulomb depende del medio en el vacío y es 8.99 por 10 a la 9. Y principios de superposición. Metodología. Para esto utilizamos el simulador PET de la Universidad de Colorado. En el simulador cambiamos el valor de las cargas modificando las distancias entre ellas y medimos la fuerza eléctrica que aparecían. Luego comparamos los resultados con lo que nos predecía la ley de Coulomb. Nos decía la fórmula de la ley de Coulomb. Resultados. Los resultados confirmaron que la fuerza aumenta mucho cuando las cargas están más cerca y disminuye al alejarlas, cumpliendo la reacción inversa cuadrática. También vimos que las cargas iguales se repelen y las cargas positivas y las cargas opuestas se atraen. Lo más importante es que los valores del simulador coincidieron con los cálculos teóricos, lo que valida la ley. Conclusión. En conclusión, el laboratorio virtual permitió comprobar la ley de Coulomb de manera clara y sencilla. Confirmamos que la fuerza depende tanto de las cargas como de la distancia y que pueden ser atractivas o repulsivas según los signos. Además, vimos que la simulación son herramientas útiles para visualizar conceptos abstractos y reformar lo aprendido en clase. La ley de Coulomb no solo es una teoría, esta también está presente en fenómenos naturales como los rayos, en la electricidad estática de un globo y muchas aplicaciones tecnológicas que usamos todos los días. Bueno, muchas gracias. Esto sería todo por hoy. Hola, mi nombre es Giovanni José Barraza y en este video les voy a explicar el informe de laboratorio virtual número 3, movimiento de una carga en un campo eléctrico. Utilizamos un simulador interactivo que nos permitió modificar variables físicas y observamos cómo se comporta una partícula cargada entre dos placas con carga opuesta. Bueno, para realizar el experimento usamos un simulador llamado OPHYSICS. Configuramos los siguientes valores: el campo eléctrico, que fue de 500 Nm, la distancia, que fue de 1 centímetro, la velocidad inicial fue de 2 por 10 a la 7 metros sobre segundo y la carga de la partícula fue de 5 microcoulombs.
La masa de la partícula fue de 2 por 10 a la menos 16 kilogramos. La dirección del campo era hacia abajo. Entonces presionamos RUN para que iniciara y observamos cómo la partícula se desplazó con una trayectoria curva hacia abajo. Esto se ve que la carga es positiva y el campo eléctrico acelera en esa dirección. Bueno, después realizamos algunos cálculos con los datos del simulador. Realizamos los siguientes cálculos. La fuerza eléctrica, que era la carga por el campo eléctrico. La aceleración, que era la fuerza eléctrica sobre la masa. La fuerza eléctrica sobre la masa era la aceleración. El tiempo en el cruzar las placas, también hicimos una ecuación que era T igual a L sobre la velocidad en X. Nos dio igual a 2.5 por 10 a la menos 9 segundos. Y la velocidad en Y fue aceleración por tiempo, el cual nos dio 3.125 por 10 a la 4. El desplazamiento vertical, que era igual a Y, igual a 1 medio de aceleración por tiempo al cuadrado, el cual nos dio 3.91 por 10 a la menos 5 metros. Y el ángulo era BY sobre BX y nos dio igual a 0.0895 grados. Y el desplazamiento total era L al cuadrado más Y al cuadrado, raíz de L al cuadrado más Y al cuadrado, y nos dio 0.050 metros. Eso equivale a 5 centímetros aproximadamente. Estos resultados muestran que aunque la desviación vertical es pequeña, la aceleración es muy grande debido a la baja masa de la partícula. Y a partir de todo esto realizamos las respuestas a unas preguntas que nos dio el informe, la cual era. Ahora entonces respondimos las preguntas del informe usando los datos del simulador. La primera era: ¿en qué dirección actúa la fuerza sobre la partícula? Pues la fuerza actúa hacia abajo, en la misma dirección del campo eléctrico, ya que la carga es positiva. La 2 dice: ¿cómo se acelera si entra paralela al eje Y? Se acelera hacia abajo, ya que el campo eléctrico está en esa dirección y la carga es positiva. Bueno, la 3 decía: ¿qué pasa si entra moviéndose hacia la derecha? Mantiene su velocidad horizontal constante, ya que adquiere una aceleración vertical hacia abajo, generando una trayectoria curva. La 4: ¿puede existir un campo eléctrico en el vacío? Pues sí, el campo eléctrico puede existir en el vacío. No necesita un medio material para propagarse. El 5 dice: en el punto A hay carga, fuerza o campo. En el punto A hay un campo eléctrico. Si hay una carga, presenta el campo. Si hay una carga presente en el campo, ejercerá una fuerza sobre ella. Bueno, y a partir de todo esto yo saco una conclusión. Entonces, este laboratorio nos permitió visualizar cómo una carga se comporta dentro de un campo eléctrico uniforme. Gracias al simulador pudimos modificar variables y entender mejor el concepto de fuerza, aceleración y trayectoria. Fue una experiencia muy útil, ya que vimos la teoría y la práctica.